Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 17, versículos de 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante uno de tantos relatos de curación que se nos presenta en el Evangelio de este día. Pero aquí hay algo interesante. Lo más importante de este Evangelio no es precisamente la curación, como puede suceder en otros relatos, en donde los gestos de Jesús en la curación, las palabras que a veces Jesús utiliza al momento de la curación son lo más importante. Aquí no. Aquí lo más importante es lo que viene después de la curación. 10 leprosos llegaron donde Jesús, le pidieron que les sanara. Y cuando Jesús los mandó a que fueran a presentarse ante los sacerdotes para que ellos dieran fe de que ellos habían sido librados de la lepra, se sanaron. Pero aquí viene lo interesante. De los 10 leprosos que suplicaron a Jesús, solo uno, al verse ya curado, al notar que la lepra había salido de su cuerpo, porque es una enfermedad muy notoria cuando aparece y también es una enfermedad muy notoria cuando desaparece, debido a que las llagas son tan asquerosas, tanto de vista como de olor, que es muy fácil notar cuando alguien está leproso, así como también cuando ha desaparecido la enfermedad. Pues bien, este leproso, que se dio cuenta de inmediato, tuvo una reacción distinta a los otros. Regresó para darle gracias a Jesús. Regresó para darle gracias a Jesús. Aquí uno puede pensar: bueno, pero los demás fueron a cumplir lo que les dijo Jesús. Es cierto. Pero muy seguramente este leproso también, después de regresar para darle esa gratitud al Señor, fue a presentar su ofrenda y a presentarse ante los sacerdotes. ¿Por qué? Porque sabía que lo que había sucedido era algo extraordinario y regresó para darle gracias a Jesús. De ahí el por qué él hizo la pregunta: el Señor, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera, y aquí hay algo también muy interesante, fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Aquí el Señor, hasta cierto punto, incluso a nosotros, nos tira una cachetada, porque en muchas ocasiones nosotros logramos percibir en nuestra vida favores y gracias que nos da el Señor. Pero aquí hay un problema. Nosotros en muchas ocasiones, en las dificultades, estamos pidiéndole continuamente al Señor. Pero una vez que nos hayamos curados o nos hayamos librado de las dificultades, nos olvidamos del Señor. A veces decimos: pero yo pongo una misa de acción de gracias. Sí, pero muchas veces lo hacemos más como algo mecánico, como una obligación ante el Señor, y no lo hacemos de verdad porque estemos agradecidos. Hay personas que sí lo hacen, no vamos a juzgar a todos por igual, pero muchas personas lo hacen simplemente por obligación, u otras, que bien diría yo que son la mayoría, simplemente se olvidan de Dios, no vuelven a hablar nada de Dios, se olvidan totalmente de Él. Y eso es una grave desgracia, queridos hermanos, porque podemos incurrir en el pecado de ser ingratos ante el Señor. Y al final el Señor, al ver esta ingratitud,
terminará por olvidarse de hacernos favores a nosotros. Y no porque Él sea malo, sino porque nosotros somos unos mal agradecidos, que nosotros sin merecer nada de Dios, Él nos sigue concediendo cosas y en lugar de agradecerle, terminamos olvidándole continuamente. Hermanos, pidamos continuamente al Señor que nos regale la gracia de ser siempre agradecidos de corazón con Dios y con todas las personas también que continuamente hacen favores y ayudas a nuestra persona.